intercedemos porque hace 8 días atrás pedíamos y rogábamos por el hijo secuestrado de nuestra hermana Mari. Él ha sido liberado, Señor, y por eso alabado seas. Con algunos golpes, Señor, pero sobre todo porque tu poder así lo quiso. Señor, ahorita dentro de tu pueblo hay enfermedad. Tú eres el médico de cabecera de cada uno de mis hermanos y el mío. Conoces nuestros cuerpos. Pero te pedimos que tú seas el que dé la paz necesaria a cada uno de los hermanos que está sufriendo la enfermedad. En el caso de nuestra hermana Carmen Bernal, sé tú con ella. Que se haga tu voluntad y sobre todo fortalece el corazón de la familia. Quédate con los hermanos que sufren algún otro padecimiento económico, familiar, y ayúdales para que su fe se acrecente, Señor, y que ellos vean que pese a la circunstancia que pasen, tú caminas al lado de ellos. Por rogártelo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Es momento donde un hermoso grupo de hijos de Dios entonará su nombre con un hermoso canto y hablamos acerca del grupo Shalom. Bueno.
colocamos de pie, por favor. Dios Todopoderoso, en esta mañana, santifícanos con tu verdad y tu bendita presencia, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 31. San Marcos 14, verso 31, dice la palabra del Señor: pero él con mayor insistencia dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Hermanos, tomen asiento. Se ven muy bien. Bendito sea Dios. No te negaré es el título del tema de esta mañana. No te negaré. Al día siguiente de su llegada a Worms, allá en Alemania, alrededor de 1520 más o menos, al día siguiente de su llegada a Worms, Martín Lutero fue citado para comparecer ante la dieta, ante el concilio, y fue nombrado un alto funcionario imperial para que lo acompañase hasta la sala de audiencias. El día señalado, todas las calles estaban obstruidas por el gentío que se agolpaba por todas partes, curioso por conocer al monje que se había atrevido a desafiar la autoridad del Papa. En el momento que Lutero entraba ante la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de grandes batallas, le dijo en tono bondadoso: frailecito, frailecito, hoy haces frente a una empresa tan ardua, pero si tu causa es justa y estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios. Nada temas, Dios no te abandonará. Abriéronse por fin ante Lutero las puertas del concilio. El emperador ocupaba su trono rodeado por los más ilustres personajes del imperio. Algunos príncipes observaron curiosamente la emoción de Lutero. Se le acercaron a alguno de ellos y uno le dijo al oído, le dijo las siguientes palabras: no temas lo que hayas, no pienses lo que hayas de decir, porque el Espíritu de Dios Padre te recordará lo que debes de hablar. Y otro le dijo: Lutero, no temas
problemas a los que no pueden más que matar el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Así fueron recordadas las palabras de nuestro Señor Jesucristo por los grandes de la tierra para fortalecer a un siervo fiel en el momento de la prueba. El Papa había impuesto silencio a Lutero, pero ahora él iba a testificar en el nombre de Dios ante miles de oyentes que estaban presentes en ese lugar y que venían de los países más remotos de la nación. Inmediatamente colocaron a Lutero frente al trono del emperador y se puso de pie un alto dignatario y mirando y señalando y mirando a Lutero y señalando hacia una colección de los escritos de Lutero, le dijo: debes responder dos preguntas. Uno, si esas obras son tuyas. Dos, si te retractas del contenido de ellas. Fueron leídos los títulos de las obras y entonces Lutero dijo: efectivamente, esas obras son mías. Pero en cuanto a la segunda pregunta, que si me retracto del contenido de ellas, no puedo por el momento. Ellas hablan de la salvación de las almas, de la fe, de eso es lo que más interesada están las Sagradas Escrituras. La salvación y la fe es el tesoro más grande que existe en los cielos y en la tierra. ¿Cómo yo obraría imprudentemente y responder si me retracto de ello? No puedo hacerlo. Y Lutero en ese momento recordaba el libro de Mateo capítulo 10 versículo 33, donde dice: cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Emperador, necesito tiempo. No puedo yo responder sin reflexionar, porque no quiero manchar la palabra de Dios. Sin duda alguna, en ese momento que se le estaba pidiendo a Lutero retractarse de lo que había escrito en sus libros, él pensaba a quién servía. Y a quien servía Lutero era un Dios santo, santo, santo.
las palabras de Lutero al pedir tiempo fueron atendidas y la asamblea se dio cuenta que se le podía conceder aunque sea un poquito de tiempo como él lo solicitaba, porque Lutero no hablaba por pasión ni arrebatos, pero al día siguiente tenía que comparecer nuevamente y dar su respuesta final. El momento crítico había llegado y él no se sentía capaz de hacerle frente. Oraba a Dios, no por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. En su desamparo, Lutero oraba y ponía su fe en Cristo y sintiéndose fortalecido, porque él tenía la plena seguridad de que no comparecería ante el concilio solo, sino que Cristo iba a estar con él. Él se sentía lleno de gozo después de su oración, porque iba a exaltar el nombre de Cristo ante los grandes de la tierra. Entonces, él pensaba en todo momento darle gloria y honra a Dios. Él, lleno de fuerza después de entregarse a lo que Dios decidiera para él, puso su mano izquierda sobre una Biblia abierta que estaba delante de él y levantando su diestra hacia el cielo, juró permanecer fiel al Evangelio y confesar su fidelidad, aunque tuviera que sellar su confesión con su propia sangre. Sin duda alguna, este era el himno de batalla para Lutero.
Lutero fue llevado ante el concilio para que diese su respuesta final, si se retractaba de las doctrinas basadas en las Sagradas Escrituras, sí o no. Y cuando llegaron por Lutero, él estaba humilde, sumiso, tranquilo, pero a la vez digno y valiente de testificar el nombre de Dios. Cuando llegó, le dijeron, bueno, dinos, ¿te retractas de lo que has escrito, sí o no? A lo que él humildemente contestó, ¿retractarme de sus contenidos? Mis escritos tratan de la fe, de la salvación de las almas, de los abusos del papado. No me puedo retractar, decía él, pero como soy un simple hombre y no Dios, me defenderé como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si he hablado mal, dadme testimonio de lo que he dicho mal. Mostradme a través de los profetas y de los apóstoles en qué he errado. Y cuando me hayas convencido, yo mismo seré el primero en tomar mis escritos y lanzarlos al fuego. Pero él, al dar su declaración, guardó silencio. Inmediatamente le respondieron, es que no nos has contestado todavía. Dinos, ¿te retractas del Evangelio, sí o no? Pero él tenía solamente en su mente, dad gloria al Cordero Rey. Estaremos en una situación tal como estuvo Lutero, donde seremos llevados ante reyes y gobernadores de esta tierra, y se nos preguntará que si nos retractamos de nuestra doctrina, del evangelio en el que creemos. A Lutero se le seguía exigiendo la respuesta, estaban esperando una respuesta, y a la vez que se le exigía, él con humildad, tranquilo, habiendo puesto su confianza en Dios, él respondió y dijo lo siguiente. Sin duda alguna estaba lleno del Espíritu Santo Lutero. Me encantan sus palabras. Al menos que esté convencido por la razón y las Escrituras, yo no acepto la autoridad de papas ni concilios, porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Yo no quiero ni puedo retractarme.
porque no es digno de un cristiano hablar en contra de su conciencia. Esta es mi posición, no puedo cambiarla. Dios mío, ayúdame. Amén. Dios quiera que cuando estemos nosotros enfrentando las tentaciones, o mejor dicho, cuando se nos esté pidiendo que claudiquemos de nuestra fe, podamos estar llenos del Espíritu Santo y no traicionar nuestra conciencia. Sin duda alguna, Lutero, en ese momento también él pensaba en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, donde dice: el que venciere será revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y también menciona allí: sino que lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Y también Lutero respondió recordando las palabras de San Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas eran las palabras de Martín Lutero. En su momento, nuestro Señor Jesucristo habló también con sus discípulos. Y en el libro de San Marcos, capítulo 24, del versículo 27 en adelante, viene esa conversación donde Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Los discípulos escuchaban con atención y tristeza, a la vez que recordaban el suceso en Capernaum, en la sinagoga, cuando Cristo habló de sí mismo como el pan de vida. Muchos se escandalizaron, se enojaron y entonces se apartaron de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez que continuaba diciéndoles: ¿no he escogido yo a vosotros 12? Y uno es el diablo, y uno me va a traicionar, y otro me va a negar. Pedro se levantó inmediatamente y le dice: mire, maestro, todos nosotros te amamos. Pero en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo había dicho que uno lo iba a traicionar y que otro lo iba a negar. Incluso se dirigió directamente a Pedro y le dice: Pedro, he aquí el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Pedro respondió: aunque todos se escandalicen, no, Señor, yo no. Estamos viviendo en el tiempo final, donde las Escrituras y el Espíritu de profecía nos advierte que el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios quiera que, llegado el momento, no contestemos en forma impulsiva, sino busquemos la consagración a nuestro Dios. Sin duda alguna, los discípulos como nosotros deseamos estar cerca de Cristo, cada vez más cerca.
en qué diferencia, ¿no? La actitud que hemos visto de Martín Lutero. Ahora la comparamos con Pedro. Pedro, cuando se le advirtió, tú dices que aunque todos se escandalicen, yo no, decía Pedro, todos te podrán negar. Yo, decimos los adventistas, yo, negar a Dios, no. Y así lo dijo Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor le dice con amor, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Inmediatamente Pedro dice, mi alma pondré por ti. Y no solamente iré a la cárcel por ti, sino hasta la misma muerte. Todos los discípulos comentaban entre ellos, no, yo no. Traicionar al maestro, yo no. Entregarlo, no, yo tampoco. Escandalizarlo, no, yo no. Los discípulos, en la confianza que tenían en sí mismos, confiaban en sí mismos, negaron la repetida declaración de aquel que sabía que ellos no estaban listos ni preparados para enfrentar la tentación y la prueba. Cuando Pedro le dijo al maestro, Jesús, yo no me voy a escandalizar. Maestro, yo te amo, mi alma pondré por ti. Jesucristo, no solamente a la cárcel, también a la misma muerte. Y así lo decimos nosotros. Traicionar al maestro, no. Y me dicen en la escuela, tú Sabbat, qué importante es para ti saber. Y lo decimos nosotros como adventistas del 7º día. Traicionar el sello de Dios el sábado, nunca. Los mandamientos de Dios siempre los exalto. Traicionarlos, nunca. Pero así lo decían también los apóstoles en ese momento. Y sabe, cuando ellos decían todo esto, y cuando Pedro dijo que estaba dispuesto a morir por su maestro, sus palabras eran sinceras. Así como nosotros estamos plenamente seguros ahorita de no traicionar a nuestro maestro, a nuestro Dios, somos sinceros. Pero el problema estaba en que Pedro no se conocía a sí mismo. Y al no conocerse a sí mismo, ponía la confianza en sí mismo, no en el Dios Todopoderoso. Entonces, el Salvador veía en Pedro un amor propio y una seguridad en sí mismo. Escuchen bien esto. El maestro veía en Pedro un amor propio y una seguridad en sí mismo que superaría aún el amor por Cristo. Y ese fue el error de Pedro. Por eso lo negó, porque ponía su confianza en él y no en el invisible todopoderoso. En su experiencia, Pedro había revelado flaquezas, un temperamento no santificado, y además Pedro no tenía miedo de exponerse a la tentación. Tal parece que a Pedro le gustaba exponerse a la tentación. Entonces, él tentó a Satanás para que lo tentase y cayó en las artimañas del enemigo. Pedro lo que necesitaba era desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si tan solo cuando se le advirtió a Pedro que sería tentado, él hubiera puesto su confianza en Dios y hubiera
cuando se hundía en el mar de Galilea: Señor, sálvame. Eso hubiera hecho la diferencia en Pedro. Pero sin embargo, ante la tentación que le vendría, él no clamó a su Señor, sino que confió en sí mismo. Y vemos la historia en el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 66 al 72. Dice que Pedro, cuando Cristo fue arrestado, Pedro lo siguió a ver qué sucedía con su maestro. Y estando en el patio de donde estaba Cristo, donde tenían a Cristo, una criada del sumo sacerdote lo vio y le dijo: tú estabas con Jesús de Nazareno, tú eres uno de ellos. Entonces Pedro, adivinen qué respondió: no, yo no conozco al hombre. A la primera, se le había advertido y no puso su confianza en Dios, lo negó. Salió a la puerta de la entrada y el gallo cantó por primera vez. Y posteriormente lo volvió a encontrar la misma criada y le dijo a los que estaban allí: él es uno de ellos, de los que andan con el Nazareno y los demás, él es uno de ellos. Pedro, confiando en sí mismo y no en el Todopoderoso, en el tiempo de la prueba, dijo: no sé lo que dice, mujer, yo no soy uno de ellos. La segunda vez. Y continuando allí, los que allí estaban le dijeron: sí, tú eres Galileo, tu forma de hablar te traiciona, le dijo. Y entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, y a decir que no era uno de ellos, y a decir que no era de los del Galileo, que él no andaba con el Nazareno. Inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El gallo cantó por segunda vez, habiendo Pedro traicionado a su maestro 3 veces. Cuando Pedro escuchó al gallo, recordó las palabras de Cristo, cuando le dice: Pedro, he aquí el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y te digo que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Cuando Pedro reaccionó, cuando volvió en sí, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente, porque cuando más lo necesitaba su maestro, se hizo del lado del enemigo y negó abiertamente a Cristo. Él se arrepintió, y Dios nunca deja abandonada una oveja herida para que sea destrozada por el enemigo. Dios perdona ampliamente y fortalece a toda el alma que pone su confianza en Él. Pedro fue perdonado por su maestro, y seguramente él se acercó a Cristo sabiendo que en Él tenía un amante salvador.
Así, estimados hermanos, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Y hay muchos que están descuidando su fe y están cayendo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué amistad tan leal tenía Cristo por Pedro al advertirle? También en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía, por las señales que están ocurriendo por doquier, en su amistad hacia nosotros, Cristo nos está advirtiendo: ¡alerta! Porque cada uno de ustedes será zarandeado como trigo por el diablo, y si no está listo, entonces también negará a su maestro. Pero ¿saben qué? A veces cuando se nos llama la atención, cuando no andamos obrando bien dentro de nuestro cristianismo, y alguien osa decirnos que nos corrijamos, nos molestamos. Pedro se sintió herido por las palabras de Cristo. ¿Cómo su amigo Jesucristo osaba en decirle que podía caer? Le molestó a Pedro, y entonces él respondió inmediatamente: estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Pero ese otra vez era el error de Simón. Su confianza propia fue su ruina. Los jóvenes en la actualidad tientan al enemigo para que los tiente a su vez. Juegan con la tentación, creyendo que podrán salir libres. Confían en sí mismos. Hay muchos hermanos que están jugando con el adulterio, con la fornicación, con el robo, con el chisme, con abandonar a la esposa, a los hijos, profanar el sábado, la ley de Dios. Juegan a que el enemigo los tiente, y cuando él lo hace, niegan a su Salvador. ¿Por qué? Porque ponemos la confianza en nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros? Lo único que nos da valor como humanos es la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Y la confianza jamás debe estar puesta en nosotros. La confianza, nuestra confianza, debe estar en el Todopoderoso, en aquel que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario para nuestra salvación y perdón. A Él le corresponde nuestra confianza. Entonces se dio la traición, negó al Maestro. ¿Cuántas veces por cosas insignificantes negamos al Maestro? Porque quitamos nuestra mirada del Salvador y entonces nos hundimos en el mar de la tentación. Muchos en la actualidad, muchos adventistas del séptimo día y muchos cristianos de diferentes denominaciones alrededor del mundo están poniendo su confianza en sí mismos, y en hombres débiles mortales también están poniendo su confianza. Están traicionando las doctrinas santas de Dios y siguen doctrinas de hombres. Por eso, cuando son tentados, son presa fácil de los engaños de Satanás. Estimados hermanos, la incredulidad impera alrededor del mundo. Las doctrinas de la salvación, las doctrinas que vienen en las Sagradas Escrituras, las doctrinas santas que nos acercan a Dios y a la salvación, están siendo pisoteadas, están siendo cambiadas total o parcialmente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Seguimos confiando en nosotros mismos.
haciendo exactamente lo que hizo Pedro. Y si no tomamos una nueva decisión de poner nuestra confianza en Dios, también negaremos al Maestro en la prueba definitiva. Entonces, estimados hermanos, así el que piense estar firme, mire que no caiga. Velad y orad, dicen las Escrituras, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Y ustedes pueden ser un delicioso postre para el enemigo si no ponen su confianza en el Salvador. La caída de Pedro no se dio ¡pum! En un momento, no. Pedro ya con sus actitudes venía él debilitando su fe, y posteriormente llegó la consecuencia abierta de negar a su Maestro. Cada día, hermanos, cada día debemos entregarnos al Señor. Olvídate que una vez salvo, siempre salvo. No es cierto. No es cierto. Una vez salvo, siempre salvo. No. En el momento que tú decidiste seguir a Cristo, Él iba a hacer una lucha ardua, un trabajo diario de entrega total a Dios. No digas, es que en el 1992 me bauticé y ya en ese momento quedé salvo y puedo vivir mi vida como yo quiera. No, no es así. Cada día tú tienes que buscar en el nombre de Dios ser salvo. Cada día tu entrega debe ser total a Dios. ¿Sabes? Debemos de dejar de querer ocupar el lugar de Dios. Y entonces debemos clamar y decirle: Dios, oh buen Maestro, despierta y aumenta mi fe.
Oh buen maestro, despierta. ¡Qué maravilla! Porque no tenemos necesidad de decir, oh buen maestro, despierta. Porque Él siempre está despierto y atento para escucharnos. Pero de todas maneras, en nuestra desesperación, podemos decir, oh buen maestro, despierta. Ayúdame. Socórreme en mi tentación. Auxilio en la tentación. Pedro siguió a su maestro, anhelaba ver qué pasaba con él, pero al ser reconocido, temió por su vida y empezó a hablar con maldiciones, porque su lenguaje lo identificaba como uno de ellos. En el momento que Pedro negó a su maestro, Cristo, que estaba a cierta distancia de él, volteó a verlo. ¿Pueden imaginarse? Ser traicionado por un amigo cuando más lo necesita usted. Y Cristo cuando más necesitaba de sus amigos, que se habían escandalizado cuando dijeron, no, yo no me voy a escandalizar. ¿Dónde estaban los demás? Habían huido, temido por su vida. Solo Pedro se encontraba cerca de Cristo y lo estaba negando porque temía por su vida. Y Cristo al recordar lo que le había dicho a Pedro, levanta la mirada viéndose cumplido la advertencia y con una mirada de reconvención le dirige a Pedro. Pedro levanta la vista y voltea a ver a su maestro y ve esa mirada que conmovió su corazón y que lo salvó. Reconociendo su falta, Pedro salió y lloró arrepentido amargamente. Dios es un Dios de oportunidades. Esa frase me encanta, porque Dios nunca deja a una ovejita herida y que ha sido maltratado por el pecado. Nunca lo abandona. Siempre lo atrae a Él y lo sana, lo fortalece y le dice, hijo mío, yo morí por ti, levántate, levántate, porque las promesas son para ti. Pedro arrepentido, después de que negó a su maestro, tuvo la oportunidad de tener una conversación con Jesús, donde Jesús le decía, Pedro, apacienta mis ovejas. Cuando Cristo ascendió, Pedro ya no ponía la confianza en sí mismo. Ahora era un nuevo Pedro, que su confianza, su vista, todo estaba puesto en el Dios todopoderoso y eterno. Y después de que Cristo ascendió, Pedro fue llevado al concilio junto con Juan. Y entonces, en el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 10 al 12, dice que llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio para que dijese por qué predicaban el nombre de Cristo. Y allí en ese concilio, donde era llevado a testificar Pedro, estaban las personas que habían clamado por la sangre del justo, de Cristo Jesús. Allí también estaban en ese concilio las personas que habían escuchado negar a Pedro, negar a Cristo, y dijeron, esto es pan comido. Pedro una vez negó a su maestro. Aquí en el concilio nuevamente se va a intimidar y va a negar a su maestro. Pero Pedro era una criatura nueva. Pedro creía en su Salvador. Pedro
Pedro tenía como amigo a Cristo Jesús. Pedro conocía y sabía, reconocía que la sangre de Cristo es la única que salva. Ahora este nuevo Pedro ponía su confianza en el Todopoderoso y no ponía la vista en sí mismo. Y cuando estuvo ante el concilio, defendió grandemente el nombre de Dios, pero también repitió esas palabras maravillosas que todo cristiano las hacemos nuestras y que el adventista del séptimo día nos fortalece y nos llena de esperanza. Y en ningún otro, repitan conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue la respuesta del nuevo Pedro ante el concilio. Saben, hermanos, esta historia es maravillosa. La grandeza en que Martín Lutero, aunque lo estaban sentenciando a la hoguera junto con sus escritos, defendió a su maestro con valor y dignidad, con humildad pero valentía, que solo Cristo Jesús da, aquel siervo fiel en el momento de la prueba. Estamos traicionando al maestro, hermanos. Estamos negando al maestro, hermanos. Las señales por doquier anuncian que Cristo viene pronto, que este mundo va a una destrucción y que nada lo detiene. Apocalipsis, Daniel, así lo profetiza Dios en su santa palabra. Y nosotros seguimos negando al maestro y nos seguimos escandalizando del evangelio y seguimos cortando, mochando, haciendo cojas las doctrinas santas de la palabra de Dios. Pueblo adventista, iglesia adventista del séptimo día, cristianos del mundo, humanidad entera por quien de Cristo murió, seguimos negando al maestro con palabras vanas, conversaciones sin sentido, palabras ociosas, hablando en contra de la verdad, con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestra conformidad con el mundo, con la falta de cortesía, poniendo también la confianza en hombres que en su propia sabiduría creen saber aún más que Dios. Y tú, hermano, te vas siguiendo al hombre y te alejas de las doctrinas santas de la palabra de Dios. Es una forma de negar al maestro. No corregir a los hijos es una forma de enseñar a los hijos a negar al maestro. No leer, no orar, es una forma de negar al maestro. Y lo estamos haciendo en la oficina, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, aún dentro de la casa de Dios. Estamos negando al maestro. Pero dice Dios, el que quiere estar firme, mire, no caiga. Podemos también negarle, permitiendo que nuestra mente se espacie en un sentimiento de amor enfermizo y meditando sobre nuestra supuesta mala suerte y pruebas. Nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. ¿Por qué en el mundo menos del 50% de los cristianos ora? Porque no tenemos a Cristo, porque no tenemos la mente de Cristo y dejamos de orar porque no nos interesa Cristo y es una forma de negarlo. En la actualidad hay muchos mantos, pero el manto que nos dicen las Sagradas Escrituras que debemos vestir
es el manto de justicia de Cristo Jesús. No te inventes tus propios mantos. No confecciones con los materiales baratos de falsas doctrinas y de la sabiduría del hombre terrenal. No construyas con esas ideas y pensamientos y propuestas tu manto, el único manto que debe vestir a ti, a tu familia, a tus hijos. Es el manto de justicia de Cristo. Si tú te vistes de otros mantos, también estarás negando a Cristo Jesús. Por eso, estimados hermanos, en esta hora en que el reloj casi termina su ciclo para que Cristo venga, debemos decir, como adventistas del séptimo día, vamos, de pie cristianos. cuán grande es su paciencia, porque no quiere que tú te pierdas, que tus hijos se pierdan, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Querido hermano, es imposible comunicar lo que no poseemos. Si el corazón está santificado y sumiso y humilde, los frutos se verán extendidos.
exteriormente, y ello será una muy eficaz confesión de Cristo. Estimados hermanos, jóvenes, niños, que a partir de hoy y con la ayuda del Espíritu Santo podamos decir con toda sinceridad, repitan conmigo, Señor, no te negaré. Podamos repetir con toda sinceridad, Señor, no te negaré. Dios los bendiga. Para terminar nuestro culto en esta mañana, abramos nuestros himnarios en nuestro himno número 92. Himno número 92, jamás podrá Dios separarnos. Jamás podrá Dios separarnos. Padre bendito, que jamás te neguemos y que cuando estemos delante de ti digamos, yo sé en quién he creído, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Antes de entonar el himno final y salir, hermanos, quisiera recordarles a los miembros de la Junta Directiva, tenemos Junta Extraordinaria a las 4 de la tarde, y por favor las personas que están involucradas en el programa del 9 de julio, quédense de una vez para empezar con el ensayo. Vamos a entonar el himno número 35 y vamos a entonar todos
la primera y la segunda estrofa. En la tercera estrofa entonces comenzarán las salidas a la indicación de los diáconos.